What's up everyone? Welcome to Learn English from Scratch. En el día de hoy te traemos un nuevo video relacionado con el presente perfecto. Muchos estudiantes se confunden con el presente perfecto porque combina el pasado y el presente. En la lección de hoy te mostraré cómo usar este tiempo verbal, la pronunciación, la ortografía, las contracciones, los participios pasados y los verbos regulares e irregulares. Para una mejor comprensión usaremos algunos clips de películas como recurso de aprendizaje y explicaremos la gramática utilizada en cada una de las escenas. Recuerda, si te gusta el contenido del video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para seguir recibiendo contenido como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Comencemos. Even though I haven't spoken to my wife since the wedding. As you can see, we use the present perfect tense for an action that started in the past and continues up to the present. Si observamos la escena de la película, podemos ver que él se está refiriendo a un hecho del pasado que aún tiene consecuencias en el presente. La fecha en la que se casó no es importante. Lo que sí es relevante es que desde esa fecha hasta ahora, él no ha hablado con su esposa. Veamos nuevamente la escena de la película. No, I haven't spoken to my wife since the wedding. I've been to Toronto. In this example, the present perfect is used to talk about a past experience. Si observamos el clic de la película, él hace referencia a que ha estado en Canadá. La fecha en que estuvo en esa ciudad no es importante. Lo que sí es relevante es que en algún momento en el pasado él estuvo ahí. Let's watch the clip one more time. I've been to Toronto. I've lived in this place since the 50s. We use the present perfect with since or for to talk about a period of time which continues up to the present. Si observamos el ejemplo de la película, vemos que ella está utilizando el presente perfecto y since para expresar que ella ha vivido en ese lugar desde los años 50. Es decir, que ella está hablando del pasado y de un periodo de tiempo que continúa en el presente, porque a pesar del paso de los años, aún ella vive en el mismo lugar. Let's watch more examples with the present perfect tense using for and since. We've been on the road for 6 hours and you've been asleep for 5.5. I've been here since 1982. Since and for are confused much too often. Keep in mind this, with for we say a certain amount, with since we say a specific date. Observemos nuevamente las escenas para comprender la diferencia de for and since. We've been on the road for 6 hours and you've been asleep for 5.5. Si observamos el ejemplo utilizado en la película, vemos que el uso de for es para referirnos a cierta cantidad. En este caso, se está hablando de 6 horas y en el segundo ejemplo, 5 horas y media. I've been here since 1982. En este ejemplo vemos que el uso de since es para referirnos a una fecha específica. I still haven't finished college. In the negative, we use the present perfect for unfinished actions and events, often with still or yet. Veamos otro ejemplo. I haven't even asked him yet. We also use the present perfect to talk about multiple actions at different times. Veamos este ejemplo para entender mejor este uso. I have seen Les Mis over a dozen times. En esta escena se hace uso del presente perfecto para referirse a múltiples acciones que ocurren en momentos diferentes. Él dice que ha visto el musical Los Miserables una docena de veces. We also use the present perfect to talk about changes over time. Presten atención a la escena para entender mejor este ejemplo. I have become a whole new person these last 6 months because of you. A menudo usamos el presente perfecto para hablar sobre cambios que han ocurrido durante un periodo de tiempo. En este ejemplo, ella hace referencia a los cambios que ha tenido en los últimos 6 meses. En ese periodo, ella se ha convertido en una persona completamente diferente. We can also use the present perfect to talk about life's experiences. Here is an example. Have any of you ever eaten at Burger King? The things have been proved. Como pueden
observar, we form the present perfect tense with have or has and the past participle of the verb. Pueden ver que el presente perfecto se forma utilizando el auxiliar have o has y el pasado participio del verbo. Para la construcción de oraciones en presente perfecto, lo primero que vamos a tomar en cuenta son los pronombres personales, que en este caso funcionan como sujeto en la oración. Justo después de esos pronombres personales, nosotros utilizamos el auxiliar have más el verbo en pasado participio, que en este caso sería improved. Para entender el pasado participio, lo primero que debemos hacer es compararlo con el español. En español, en la mayoría de verbos añadimos la terminación ado e ido para formar el participio. Si traducimos el verbo improve en este contexto, sería mejorado. Observen cómo el verbo al traducirlo adquiere la terminación ado. Un ejemplo de oración utilizando el presente perfecto y tomando como referencia esos pronombres personales que tenemos ahí sería I have improved. Yo he mejorado. You have improved. Tú o usted ha mejorado. Recuerden también que el pronombre you puede ser plural. También la oración podría ser ustedes han mejorado. La siguiente oración, we have improved. Nosotros hemos mejorado. Y la última oración, utilizando el pronombre they have improved. Ellos han mejorado. Si observamos cada uno de los ejemplos que hemos dado con esos pronombres personales, vemos que en cada una de esas oraciones hemos utilizado el auxiliar have. Pero recuerden que dijimos al inicio de este tema que para formar el presente perfecto requerimos del auxiliar have, pero también del auxiliar has. Nos queda preguntarnos entonces, ¿en qué momento utilizamos has? Es aquí donde introducimos la tercera persona del singular, es decir, los pronombres personales he, she, and it. Es importante tener en cuenta esta regla, porque aunque sea una regla simple, tiende a confundir mucho a las personas que están en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. Como pueden observar, el auxiliar se usa de forma diferente dependiendo del pronombre personal que se esté utilizando. Pero vamos a prestar atención a esa tercera persona del singular y vamos a construir oraciones utilizando esos pronombres. La primera oración que construiremos la haremos con el pronombre personal he. En este caso diremos he has improved, es decir, él ha mejorado. La segunda oración, she has improved, ella ha mejorado. Y la tercera oración, it has improved, ha mejorado. Importante prestar atención al pronombre personal it, ya que es un pronombre que se refiere a una cosa o un animal, siempre y cuando sea singular. Si observamos el ejemplo en la escena de la película, vemos que el auxiliar que se está utilizando para la construcción del presente perfecto es have. Pero ¿cómo sabemos que es have que debemos utilizar ahí y no has? Bueno, si observamos la palabra que antecede a have, vemos que es things, una palabra que está en plural, que se refiere a cosas. Y como indicamos anteriormente, cuando nos referimos a más de una cosa, siempre el auxiliar que utilizaremos será have. Let's watch the clip one more time. Things have improved. I've worked hard my entire life. As you can see in this example, the actor is using contraction. Contractions are used to shorten a written or spoken form of a word, syllable, or word group. Como pueden observar en el ejemplo, el actor está utilizando contracción. Las contracciones se utilizan para cortar la forma escrita o hablada de una palabra, sílaba o grupo de palabras. Si observamos el recuadro, podemos ver la forma correcta de utilizar las contracciones. Veamos algunas escenas de películas y presten atención a la pronunciación de las contracciones. I've called a meeting tomorrow
Judy, you've worked so hard to get here. He's talked about that with you, hasn't he? She's worked really hard. It's been a good year. We've decided that it would be better if we got divorced. They've accepted my demands. Ahora veamos ejemplos utilizando la forma negativa de las contracciones. Escuchen atentamente la pronunciación en cada una de las escenas. I haven't answered him yet. You haven't answered my question yet. He hasn't asked me how I'm feeling or offered to carry my bag. She hasn't told me yet. Hey, that hasn't been all bad. We haven't done anything yet. Well, they haven't even arrested him yet. To understand the present perfect tense, we must know the difference between regular verbs and irregular verbs. As you can see, regular verbs follow a regular conjugation pattern. Regular verbs form their past tense and past participle by adding ed to their endings. Como pueden observar, los verbos regulares siguen un patrón de conjugación regular. Los verbos regulares forman su tiempo pasado y participio pasado, añadiendo ed a sus terminaciones. Veamos algunos ejemplos de los verbos regulares en presente, pasado y pasado participio. Vamos a identificar la estructura gramatical de los verbos regulares en los diferentes tiempos, es decir, presente, pasado y pasado participio. Si observamos, el primer verbo que tenemos es work, un verbo regular. Veamos su forma en pasado simple. Podemos observar que le agregamos ed. Para los verbos regulares en inglés, pasado simple se forma añadiendo ed al final del verbo. Esta forma es la misma para todos los pronombres personales. Para la construcción del presente perfecto necesitamos el verbo en pasado participio. Como pueden observar, el verbo en pasado participio se escribe igual que el pasado simple, pero tienen diferencia. Si conjugamos ese verbo con un pronombre personal, sería, por ejemplo, I work, yo trabajo. I worked, yo trabajé. I have worked, yo he trabajado. Observemos cómo le agregamos la terminación ado al verbo y la palabra que antecede al pasado participio es el auxiliar have en este contexto. Veamos un ejemplo de una oración en presente perfecto. Como pueden observar, la oración tiene un sujeto, tiene un verbo auxiliar, que en este caso es have, y tiene un main verb, es decir, un verbo principal en pasado participio, es decir, en la tercera forma del verbo, y por último, un complemento que es all day. Habíamos mencionado que los verbos regulares agregamos ed en el pasado simple del verbo y el pasado participio. Para los verbos que terminan en e, como dance, solamente debemos agregar d. Para los verbos que terminan en consonante más y, tenemos una regla diferente. El verbo study es un verbo que termina en consonante más y. Para esos verbos que tienen esa terminación, se aplica la siguiente regla. Se omite la y por i y agregamos ed. Observemos el pasado participio del verbo y las oraciones que tenemos de ejemplo para ilustrar más esta regla gramatical. As you can see here, we have a subject, we have an auxiliary verb, and we have the past participle of the verb. Ya sabemos que los verbos regulares siguen un patrón de conjugación y que tanto en el pasado simple como el pasado participio debemos agregar ed a sus terminaciones. Los verbos irregulares no siguen el mismo patrón de conjugación que los verbos regulares. While you can learn a few patterns, eventually you will need to work on memorizing each form. Si bien puedes aprender algunos patrones, eventualmente deberás trabajar en la memorización de cada forma. Los verbos irregulares son verbos que no siguen las reglas habituales para las formas verbales. Los verbos en inglés son irregulares si no tienen la terminación convencional ed en el tiempo pasado, pasado participio, como vimos en los ejemplos anteriores.
Observemos algunos ejemplos de verbos irregulares. Presten atención a su estructura y cómo ésta cambia en el pasado simple y el pasado participio, dependiendo del verbo que utilicemos. Aquí tenemos un ejemplo con el verbo bring. Observen cómo cambia el verbo en pasado. En el pasado participio, este verbo mantiene la misma forma que utilizamos en el pasado simple, pero a diferencia de los verbos regulares que mantienen la misma estructura del pasado simple en el pasado participio, los verbos irregulares no necesariamente mantienen la misma forma en el pasado participio. Observemos el siguiente verbo, break. Veamos su estructura en el pasado simple y veamos también su forma en el pasado participio. Podemos observar que el verbo cambia completamente y que no es similar al pasado simple en esta ocasión. Es una particularidad que tienen los verbos irregulares, ya que pueden cambiar su forma tanto en el pasado simple como en el pasado participio. Otro ejemplo es con el verbo to be. Vemos que en pasado simple tiene dos formas que va a depender del pronombre personal que utilicemos en la oración, y vemos que el pasado participio cambia completamente. Observemos el siguiente verbo. Come, pasado came, pasado participio come. Es interesante ver en este ejemplo cómo el pasado participio adquiere la misma forma del presente en este ejemplo. Hemos visto las diferentes formas que pueden adquirir los verbos irregulares tanto en pasado simple como en pasado participio. Veamos otros verbos. Do, did, done, see, saw, seen, read, read, read. Es importante que presten atención a este último verbo, ya que es un verbo que, si pueden apreciar, tiene la misma estructura en los diferentes tiempos verbales, es decir, en presente, en pasado y pasado participio, pero la pronunciación en el pasado simple cambia. En presente decimos read, en pasado decimos read y en pasado participio decimos read nuevamente, pero debemos tomar en cuenta que el auxiliar have que utilizamos antes del verbo es que nos identifica que estamos usando el presente perfecto y por ende la pronunciación es read, es decir, I have read. As you can see, irregular verbs are a pain because there isn't one rule you can learn for them. They don't follow the pattern, you just have to memorize them. Como pudieron observar, los verbos irregulares no siguen ningún patrón o regla específica. Básicamente tienes que memorizarlos, utilizándolos frecuentemente para expresar una idea, un pensamiento o hacer algún comentario. Veamos algunos clips de películas donde los nativos del idioma hacen uso del presente perfecto y el pasado participio de los verbos irregulares. I have brought 2 state titles and 22 district championships. You have broken the first commandment. He has been chosen. I have come to a decision about Mr. Elton. They've done something terrible. I have seen her with mine own eyes. I've read that. Yeah. Oh, really?